Estamos en Etopía, un centro cultural de Zaragoza, y hemos venido porque inauguraban una exposición llamada Energeia. Y estamos conversando, tomando nuestro zumo con Alejandra Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Zaragoza, a ver esta exposición y por darnos la oportunidad también de presentarla en este formato que tenéis. Muchas gracias y gracias por acogernos. Nos hace especial ilusión ver cómo el arte se fusiona con la ciencia, con la tecnología, pero no la quiero definir yo. Dinos qué es Energeia, explícanos. Energeia es una exposición que surge de poder ahondar a través de diferentes artistas, y cuando hablamos del concepto artista, es verdad que los límites respecto a lo que conocemos en el pasado como quién debe ser un artista, hoy en día ya no existen estas fronteras, ¿no? Y muchos de los autores que encontramos en esta exposición realmente traspasan esas barreras. Y es que hay muchos que vienen de otros campos, lo que muchas veces hablamos como el campo de la ciencia. Lo cierto es que cuando ciencia y arte realmente han estado alejados, porque una técnica, un formato, una manera de producir, en realidad esa distancia, ¿no?, que de alguna manera se nos ha hecho pensar que existe entre las artes, las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, no es tal. Entonces, hablar de energía es algo que a los artistas también les preocupa, hablar de ciencia y con todo lo que conlleva y todo el ecosistema realmente de nuestros problemas en relación a la ciencia actuales, también es un asunto primordial para los artistas. Por eso, el objetivo de esta muestra fue eso, ¿no?, centrarlo en la energía, y en concreto el título de la misma, Energeia, viene del título o del nombre, ¿no?, etimológicamente del término en griego, energeia, pero para hablar de esta como la energía como física, es decir, como ese primer recurso, por así decirlo, esas materias primas, aquello que el ser humano ha necesitado para sobrevivir, pero también para avanzar. Hacerlo también, dado que nos encontramos en un momento de crisis energética, que también es uno de esos conceptos que constantemente, ¿no?, estamos escuchando, y sobre todo ver cómo esa energía a lo largo de la historia los artistas la han utilizado, pero sobre todo a partir del siglo XIX la energía pasa a ser también un elemento en concreto a utilizar en el arte. Y cómo ahora la energía, muchas veces relacionada con la tecnología, es, bueno, pues una de las herramientas que utilizan los artistas para crear arte. Muy bien, ¿dirías que es una exposición de arte? ¿Dirías que es una exposición de art science, que dicen ahora, ¿no?, o arte y ciencia? ¿Dirías que es una exposición científica, crítica con la ciencia? ¿Qué vínculo, qué título, qué etiqueta le pondrías? En realidad podríamos ponerle cualquiera de esas tres etiquetas, ¿no? Yo creo que esto depende más del público, del espectador que venga a verla. Habrá quien normalmente esté muy familiarizado con el arte contemporáneo, seguramente diga que es una exposición de arte. Quien no tenga tanta relación quizá con esta disciplina, posiblemente nos diga es de arte y ciencia, ¿no? O pueden venir también científicos, mismamente tenemos una obra justo aquí al lado de una física cuántica, ¿no?, y decirnos esto es una exposición concretamente que habla de la ciencia como tal. Yo no me atrevería realmente a ponerle ninguna etiqueta, e incluso es más, me atrevería a decir que es una exposición de arte. Por eso mismo, porque el arte es un concepto que todavía, bueno, que es imposible realmente definirlo, pero quizá lo más fácil es plantearlo algo así como una especie de ventana en la cual se nos muestra nuestra realidad. Y nuestra realidad es esta, que estamos más que nunca vinculados absolutamente con todo y con todo aquello, ¿no?, que nos rodea. Entonces, claro, la ciencia forma parte de nuestra vida. ¿Cómo realmente la vamos a alejar? Ya hubo artistas en el pasado, ¿no? Salvador Dalí era uno de esos artistas que se metía con los científicos de su época, que él quería demostrar el átomo. Y a lo mejor a veces, bueno, pues un físico, un químico, un geólogo, es decir, no sé, otro tipo de campos que relacionamos más con la ciencia, a lo mejor no tienen la fórmula de cómo hacer llegar eso al público. A través de ciertas fórmulas no es tan sencillo de comprender. Y aquí los artistas tienen una gran labor, porque lo comprenden, porque su universo también muchas veces está en la misma sintonía y a través de sus piezas consiguen hacer llegar ciertos conceptos al espectador, como son los que vemos en esta exposición. De hecho, Salvador Dalí, que comentabas, organizó un congreso justo ya cuando estaba él muy enfermo, y fue un congreso científico, porque tenía ganas de ver a los científicos en acción. O sea que
realmente aquí dais bienvenida también a estos científicos, científicas, ¿no? Comentabas, tenéis una física cuántica que también hace una pieza, pero estamos seguros, ahora igual esto es un poco de debate, pero estamos seguros que los artistas son más comprensibles que los científicos, porque a veces el arte contemporáneo tampoco es sencillo. No, no es sencillo y realmente, bueno, no es sencillo entender el arte contemporáneo y obviamente el arte es por y para todos, pero tampoco podemos a veces adentrarnos en una exposición, partiendo de la idea de que el arte contemporáneo va a ser complejo, entonces nosotros ya vamos a ir como con una especie de barrera previa, pero también hay que educar en el arte. Es algo que, bueno, constantemente no estamos haciendo hincapié en estas cuestiones. Educar desde la infancia en el arte, educar el ojo artístico de cada uno. Lo que no podemos es de repente meternos en una exposición y pretender entender todo a la primera. No obstante, a mí sí que me parece un recurso que puede ser útil, ¿no? A veces, si vamos a ver una exposición que a lo mejor corresponde la temática con un momento o un periodo histórico, fíjate en la fecha. Trata de comprender esos años y ya eso mismo te dará la clave. ¿Cómo se puede entender el arte contemporáneo? Pues para eso tendrás que entender el contexto político, económico, cultural, global. Y así, de esta manera, si sabes que estamos en un momento de cambio climático, en una crisis energética, que muchas de estas cuestiones políticas y económicas, como hablamos, están presentes, preocupaciones como qué ocurrirá cuando esos ordenadores cuánticos, ¿no?, finalmente creen ese desarrollo. Si eres consciente de todo ese ecosistema, va a ser mucho más fácil entender el arte contemporáneo, porque los artistas hablan de su realidad. Y esto es lo que realmente hace el arte al arte, es decir, el arte por el arte, esa estética, ese componente que había hace años atrás, esto de alguna manera murió o todavía está muriendo, ¿no? Debería de haber muerto de alguna manera esto mismo, pero no, el arte tiene esa virtud de poder trascender. Y no es que sea más fácil, no quiero decir que sea mucho más fácil entender quizá el arte contemporáneo que la ciencia, ¿no? Realmente cada uno pues posiblemente tenemos las capacidades para llegar a unas cuestiones de una manera u otra, se nos hacen más o menos sencillas, pero sí que los artistas, e igualmente que Salvador Dalí en ese congreso, que quiso invitar a premios Nobel, o sea, estamos hablando de grandes autoridades, ¿no? Realmente lo que él hacía y lo que consiguió es eso mismo, ¿no? Hacer entender a la población cuestiones que se estaban dando en su contexto y que él era el primero que quería comprenderlas. Pues de esta misma manera, con las piezas que tenemos aquí, los artistas un poco dan, dijéramos, ese pequeño paso. No es que nos lo faciliten completamente, pero podríamos hablar de que es un apoyo para entender otros espectros, otras disciplinas, otras cuestiones que a lo mejor simplemente consultándolas en un periódico o por la televisión o ciertos términos que a lo mejor se nos pueden hacer realmente complejos, muchas veces a través de algo visual, sonoro, sensorial, se nos puede hacer mucho más cercano. De hecho, el contexto que comentas es muy importante también para la ciencia, porque hay quien bromea, ¿no?, que cuando aparece todas las teorías de la relatividad, ¿no?, mecánica cuántica, etcétera, es un momento en que esto está pasando en todos los ámbitos. También está Freud analizando el subconsciente y hay gente que dice si el determinismo, ¿no?, como decías, está muriendo o debería morir, el determinismo tenía sus días contados también en el mundo de la física. O sea que realmente el contexto lo vivimos todos. Eso es. Y está bonito ver que todas las disciplinas al final formamos parte, ¿no? Aunque nos veamos los humanos como si fuéramos los que llevan las marionetas, no, somos las marionetas también nosotros. Es interesante. ¿Tú crees que, porque lo que decías es interesante de repente pones unas palabras, ¿no?, un vocabulario al alcance de todo el mundo, ¿no? Pues desde la palabra cuántica hasta el espectro, ¿no? A mí me gusta porque tú has utilizado varias veces esa palabra, que para mí es una palabra muy de física, ¿no?, el espectro electromagnético. Sí. ¿Tú crees que realmente conseguimos, unos y otros, que esto llegue a la población y que realmente los medios, ¿no?, porque ahora últimamente tenemos todo el tema de las fake news o noticias falsas, que además hay indicios que parece que si conocemos las cosas a medias aún es peor que si no conocemos nada? ¿Tú crees que a veces ayudamos o a veces hacemos más maraña? Y hablo en plural porque los que nos dedicamos a la cultura científica también contribuimos a todo ello. Yo creo que siempre cualquier ayuda, del tipo que sea, y siempre con certezas, por supuesto, ¿no? O sea, venimos del mundo profesional, académico, entonces
todo con una base científica, que también los de humanidades y los de historia del arte hablamos de esa base científica, ¿no? Como lo fundamental para que esté ahí y se asiente. Si eso está, yo no pienso que se haga maraña. O sea, nosotros ofrecemos, con exposiciones como esta, con programas como los que hacéis, lo que se está ofreciendo es una oportunidad. Luego dependerá de quién lo coja, cómo lo tome y en tanto en cuanto las ganas que tenga de ponerle a ello. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo así lo siento, ¿no? Con una exposición de este tipo, seguramente habrá personas que entren, dirán, madre mía, vídeos, cosas extrañas, cosas muy tecnológicas, salgo huyendo. Pero hay una parte de la población que de repente también dice, no lo entiendo muy bien, pero tienes unas cartelas que puedes consultar. Tienes un programa para mirártelo. Tienes también unas visitas de mediación, tienes unas visitas guiadas. Es decir, la oferta está. Si tú realmente tienes interés, hay alguien que te lo quiere contar. Dependerá, yo creo, de cada uno. Entonces, todas esas fake news, todas estas noticias que un poco se quedan a medias, yo creo que ahí también está nuestro propio esfuerzo, realmente, de querer ahondar en esas cuestiones. También es cierto que el mundo se ha acomodado mucho, ¿no? Se nos han facilitado muchísimas cosas, a mi generación y, por supuesto, a la tuya, o sea, y los que vienen aún más, ¿no? Realmente les estamos poniendo todo muy fácil, estamos a golpe de clic, realmente, de poder acceder a algo que está ocurriendo en China en este mismo momento. Entonces, eso tiene cosas maravillosas, pero tiene también un punto en el cual nos relajamos demasiado y queremos todo enseguida, fácil, hecho. Es decir, esa cultura del esfuerzo, y por eso ayer me hablaba de esa educación del ojo de cada uno, el ir a museos, el patear, el entrar en salas, el plantarte delante de una obra y decir, no la entiendo, pero no me importa, esto me causa cierto interés, voy a ir a casa y voy a ver si conozco algo más de este artista, ¿qué me quiere contar? O este artista no me interesa nada, pero los materiales que ha utilizado sí, o la sombra que hacía, o el diseño de la exposición, me da igual, al nivel que sea, o está hablando de ciencia y dicen que esta chica es una física cuántica, o dicen, por ejemplo, que eso es un NFT. ¿Qué es un NFT? Pues realmente esas preguntas, esto es lo interesante. Y aquí, pues bueno, ya dependerá de los esfuerzos de cada uno y ahí también tenemos todos responsabilidad en que continuemos en ese trabajo de realmente que nos guste, que nos enganche y que es que la vida, el entenderla, conlleva realmente un esfuerzo y un trabajo. Sí, todo, yo también participo de esta idea de que al final la cultura requiere un cierto esfuerzo y aunque precisamente en la ciencia han hecho esta idea de, ¿no?, de todo es diversión, si te estás divirtiendo estás haciendo ciencia. Bueno, tengo también mis dudas, ¿no?, porque hay cosas divertidas que no son científicas y hay cosas científicas que no sé si son divertidas, si son emocionantes interiormente, ¿no?, que hemos a veces perdido esta idea del placer del aprender, ¿no? Es muy placentero, eso no quiere decir divertido, quiere decir agradable. No sé si te pasará lo mismo, pero yo cuando he trabajado en exposiciones, mi sensación es que la que más aprende de todos soy yo, casi, ¿no?, un poco egoísta. De hecho, ahí empecé con estas ideas de exposiciones participativas, porque quería como compartir. ¿Tú crees que aquí también tú, los artistas, no sé si su proceso es parecido, habéis aprendido mucho de energía, de ciencia, o bueno, más o menos cómo ha ido el proceso? Completamente de acuerdo. O sea, realmente lo más estimulante de una exposición para mí como comisaria es eso mismo, ¿no? El de repente decir, me apetece trabajar sobre este tema y es que te adentras en él completamente. Y toda una serie de términos, en este caso relacionados con la energía y que a lo mejor se escapaban respecto a los que yo normalmente utilizaba por los discursos que me he ido moviendo, ¿no?, son términos en los cuales yo tengo que estar horas y horas analizando esto qué es, esto no lo comprendo. Tengo que echar mano también de muchos amigos científicos para decirles, explícame esto, porque yo no vengo de este campo o no vengo de este campo. Vente tú conmigo y forma parte de la exposición también. O vamos a hacer esto de una forma mucho más transdisciplinar, ¿no?, porque no tenemos por qué conocer absolutamente de todo. Pero es verdad que en ese proceso es muy bonito, ¿no?, porque realmente vas como adentrándote en un universo que cada vez te va motivando más y más. En cuestión de los artistas, pues cada uno, aunque son piezas que ligan con todo lo que es el discurso de la propia exposición,
cada uno tiene su motivación concreta, sus cuestiones particulares, sus especificidades. Entonces, eso te hace además, ¿no?, para coger y decir, ¡wow, qué maravilla! Eugenio Tardón, por ejemplo, que trabaja con uno de los vídeos, el explicarte cómo hay un universo que nos perdemos, ¿no? Porque nuestro ojo, pues, no está preparado y tampoco estamos acostumbrados a ver otro tipo de espectros de luz, ¿no? O a saber sin más que están ahí, ¿no? Parece que enseguida nos acostumbramos a que lo que vemos es el absoluto, ¿no?, por así decirlo. Pues simplemente el plantearte estas cuestiones no solamente te provoca una belleza o un placer, que es lo que te genera el arte, magnífico, placer u otro tipo de sensaciones, que todas son aptas para el arte, por supuesto, pero el hecho de ahondar en todas y cada una de estas piezas, por supuesto, te hace aprender muchísimo. Y yo estoy segura que cada uno de los artistas conocen su pieza, su ámbito de una manera profunda, me lo cuentan y yo intento, junto con Blanca, ¿no?, hemos intentado agrupar todo esto y unirlo. Pero lo que hemos aprendido nosotras, eso no lo saben ellos, porque claro, es realmente el cómputo de todo, ¿no? Y eso es una maravilla, que lo intentamos transmitir, ¿no?, a todos, pero la satisfacción es muy grande. Claro, el camino lo habéis hecho vosotras, ¿no? El hecho de pues, mezclar desde esto lo que vemos, lo que no vemos, el futuro, ¿no? Qué apariencia o hacia dónde parece que vamos, qué convivirá o no, ¿no? Porque también hay piezas que hablan de esto tecnológico, ¿no? Decías, tanta tecnología, no tecnología, la naturaleza, los seres animados, inanimados, ¿dónde está el límite? ¿Qué es, no?, la energía? De hecho, es curioso cuando pensamos en animado e inanimado, ¿no?, porque la energía a priori la asociamos con la vida, con la acción. Vosotros hablabais de la parte física, y sí, pero también la parte biológica. Completamente. Pero lo inerte tiene mucha energía, porque al final de lo inerte también, ¿no?, el carbón es inerte aunque venía de algo vivo, ¿no? Es un fósil, pero de ahí hacemos combustibles, de ahí movemos el mundo. Una piedra, solo por estar en una altura, un agua, ¿no?, el agua al caer en el río, energía potencial gravitatoria, así que todo lo que nos rodea tiene energía. También hablabas del placer o otras sensaciones, porque a veces también nos puede dar miedo, pánico, ¿no?, terror. Incluso hay una pieza que dialoga, ¿no?, con este espejo negro. Esta nos da más bien las sensaciones más tétrica que no... Porque quizá el arte sí que tiene más fuerza en la parte emocional, ¿no? Sí. Yo como física te diría que las ecuaciones a mí me emocionan, pero te dejaré esta parte de, igual, ¿cómo lleváis este terreno de la emoción, del sentimiento? ¿Cómo se gestiona en una exposición? ¿Lo controláis? De que el espectador vaya teniendo un viaje emocional. ¿Esto también lo tenemos en cuenta? Sí, para mí el buen trabajo del comisariado realmente no es solamente tratar de tu argumento, llevarlo a cabo en una sala. Es decir, eso en parte, y hablábamos de eso, es para mi aprendizaje, por supuesto, ¿no? Pero la exposición no es para mí, la exposición es para un público. Entonces, el hecho de por qué cada una de las piezas están ubicadas en una posición distinta, o también la propia selección de las mismas, tiene que ver con muchísimos factores. Y para mí, por ejemplo, esa parte emocional de los artistas y cómo eso va a llegar al público es muy importante. El hecho de que una pieza guarde cierta distancia con otra, que cada una tenga su espacio para respirar. No respira igual una pieza de escultura que una pieza plana. Es decir, quizá esa pieza plana no necesita tanto o sí. Entonces, es como esa especie de aura, ¿no?, que de alguna manera emana la pieza. Y lo que sí que hay que tener muy en cuenta a la hora de llevar a cabo una práctica curatorial, o yo al menos así lo opino, es, sobre todo cuando la exposición es colectiva, es que todos los artistas estén representados por igual, es decir, que haya una equidad realmente entre todos para que todos brillen por igual, ¿no? Entonces, esto es muy complejo cuando esa parte emocional, que sobre todo te puede sugerir una pieza u otra, que a lo mejor, así a simple vista, una pieza cuesta más que te llegue, pero a lo mejor tiene una carga profunda detrás. Entonces, hay que hacerle un espacio, ¿no?, o ubicarla en un punto para que se genere un espacio más íntimo y a lo mejor no pase tan desapercibida. Es decir, esto es
un trabajo, ¿no?, de muchas decisiones y de ir transformándolas durante mucho tiempo, porque no solamente es ubicar, porque no es un objeto, porque no es un producto, porque es arte. Y el arte conlleva otra cosa. El arte conlleva un espíritu, el arte conlleva una emoción, el arte conlleva una historia. Entonces, esa historia es una persona o una humanidad o una colectividad que está detrás, y eso sí, que alguien o algunos individuos, ¿no?, en el caso de que sea una pieza colectiva, han querido llevar al otro lado, al espectador, al público. Entonces, ese tránsito es sagrado y hay que tener muchísimo cuidado con cómo se expone, con ese respeto, ¿no?, de la propia pieza y de lo que hay detrás de la propia pieza, que es el artista. O sea, que es que la pieza no es, la exposición no es sin los artistas. Muchas veces se habla de exposiciones, se habla del montaje, se habla de las dificultades, de los beneficios, de la cantidad de visitantes que han pasado, pero si no existe ese artista, con lo difícil que es ser artista, y yo no soy, ni me meto en este campo, ¿no?, pero pensad, yo muchas veces lo hablo esto, ¿no?, en conferencias, en conversatorios, pensad lo que es ser artista, es decir, esas reflexiones, ¿no?, que nosotros en algún momento tenemos. Hay artistas que están días, meses y años trabajando sobre una misma cuestión y prácticamente volviéndose locos, entre comillas, para desarrollar algo que quieren contar al público. Pues a esa persona, ¿cómo no vamos a cuidarla? ¿Cómo no vamos a llevarla, ¿no?, como un sagrado? Y eso es el arte, realmente. Una persona que va a tener esa capacidad de trascender toda esa cuestión que realmente nos afecta a todos. Y a lo mejor hasta que no lo vemos en una pieza, no decimos, ahí está, esto es lo que me ocurría, esto es lo que está pasando en el mundo, ahora lo entiendo. Por eso es tan importante el generar exposiciones, el llegar al público. ¿Y quién es el comisario? Pues podríamos decir esa especie de ficha intermedia, ¿no?, entre todos esos artistas, ese argumento que se va a generar y cómo esto lo deposita en el público. Así que necesitamos casi un poquito una obsesión, ¿no? Es un tema y una obsesión. Me parece muy interesante lo de intentar, no siempre sencillo, como decías, que todos los artistas colectivos, todas las piezas brillen en su máximo esplendor. Y no sé si lo que te voy a preguntar es un poco feo o políticamente incorrecto, pero déjame preguntar, ¿hay alguna preferida? ¿O esto es como los hijos que todos son? ¿Hay alguna pieza de esta exposición que te robe el corazón? Es que, sinceramente, sí y no, me explico. Es decir, todas en realidad tienen una parte, y esto es lo interesante de realmente el que este comisariado que he llevado a cabo con Blanca Pérez lo hayamos hecho en tan buena sintonía, ¿no? Que esa selección realmente ha sido o ha surgido bajo un concepto, ir encontrando muchas cuestiones. Las cuestiones eran: este trabajo es interesante, este trabajo encaja, este trabajo además nos apasiona, este artista está dispuesto también a involucrarse, todo fluye y entonces todo va a ir perfectamente. Si alguna de esas piezas del puzzle, por así decirlo, no encaja, ahí es muchas veces mejor, no pasa nada. No hay que trabajar con todo el mundo o no se está cómodo con todo el mundo. Yo creo que lo importante es hacerlo desde el respeto, ¿no?, y desde la sinceridad de cada uno de, mira, este es mi concepto curatorial, si estás interesado es perfecto y si no, no pasa nada. O sea, habrá otro tipo de programas en los que a lo mejor podamos colaborar o habrá otro tipo de curadores con los que realmente te sentirás más cómoda. Claro, si realmente este trabajo es así de sencillo, cuando tú llegas a una exposición, yo no te sé decir qué pieza me gusta más. Te podría decir qué es lo que más me gusta de cada una. Eso sí, porque es que voy mirando, giro la vista y es que todas me encantan, ¿no? O sea, les coges cariño. O sea, para mí o sea, son piezas, son, pues eso, lo que te decía, ¿no? Son seres sagrados, por así decirlos, que yo digo, qué maravilla tener semejantes piezas de tan grandes artistas en esta ciudad. O sea, esto es un lujo impresionante. ¿Y se ha creado pieza especialmente para la exposición o son piezas que existían? Pues porque por lo que comentabas ha habido un diálogo, con lo cual igual se han creado piezas específicas para esta exposición. Ha habido piezas que ya estaban producidas, varias de ellas, y las elegimos. En el caso, por ejemplo, de Miguel Aparicio,
que fue uno de los artistas que hizo una residencia aquí en Etopía, porque este es un centro que también recoge artistas en residencia. Lo que hicimos, dado que el proyecto que él estaba desarrollando encajaba muy bien con la exposición, en ese caso, dijéramos, las ha producido, es profeso para la exposición, que son esta especie de insectos, ¿no?, que tenemos por detrás, que son estos fonópteros. Otras piezas, justamente los artistas estaban trabajando sobre estas cuestiones, como es el caso de Libby Honey, por ejemplo, y ella misma, bueno, pues ha producido este vídeo hace nada, realmente, o sea, porque también ha ido como cambiando, ¿no?, y diciendo, bueno, esto me interesa, espera, también esto es algo muy propio en los artistas, ¿no?, que a veces tú les seleccionas una pieza y les dices, mira, me encantaría que vinieses a esta exposición con esta pieza, y te dicen, sí, sí, pero es que estoy trabajando, claro, en algo que en esos momentos les está entusiasmando y hacen, no puedo presentarte, ahí es cuando entra el pánico, porque ahí entran las fechas y le tienes que decir al artista, no, 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 o sea, no te metas en este berenjenal, y a lo mejor porque vamos a ver también cuando vas a producir una obra nueva, pues por ejemplo los honorarios también, pues a lo mejor tienen que cambiar, ¿no? Entonces, porque es una producción en concreto, entonces vamos a ver si todo se adecúa al proyecto. O el caso, por ejemplo, de los NFTs que estamos viendo de Sofía Crespo y Feliacan, ¿no?, en Tangled Others, que lo tenemos atrás. Por ejemplo, el hecho de ser NFTs en ese caso, lo que se han producido son unas pantallas retroiluminadas para exponerlos, ¿no?, para exponer este otro tipo de herramienta. Entonces, bueno, ha habido un poco de todo. Sí que es verdad que la primera idea fue contar con piezas ya producidas, pero bueno, luego es verdad pues que con algunos artistas y viendo las posibilidades, pues sí que se pudo dar, dijéramos, algún pasito. Entonces, yo diría que deberíamos agradecer espacios como este, como Etopía, que permiten estas residencias, que permiten estos comisariados, que permiten este diálogo con personas de la ciencia, personas del arte, personas del comisariado y, evidentemente, público, porque al final también es el sentido que hacemos todo esto, ¿no? Es como un cambio para toda la sociedad, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos a la cultura, y en especial a la cultura pues, artístico-científica, lo que queremos es eso, es que las cosas evolucionen, que esos futuros que a veces nos enseñan, ¿no?, algunos artistas no lleguen o lleguen un poco mitigados, ¿no?, que seamos capaces de ser críticos, ¿no? ¿Crees que con esto podremos hacer un clic, podremos ser un poco más críticos? Yo, o sea, no voy a afirmar que con esta exposición, por supuesto, se va a hacer un clic y la sociedad va a cambiar, pero sí que estoy segura, y porque me he encontrado público con experiencias de cómo el arte a veces es capaz de transformar, y esto, si tú vas realmente con la actitud a una exposición, dijéramos, preparado para dejarte sorprender. No todo lo que tú vas a ver en una exposición ni va a ser bueno, ni te va a gustar, o a lo mejor no te convence. Bueno, pero el hecho de ir con una actitud positiva, ¿no?, receptiva, mejor dicho, sí que es lo que puede realmente cambiarte. Y el arte, yo sí que yo estoy empecinada completamente en que el arte tiene una capacidad transformadora impresionante, y así se ha demostrado a lo largo de la historia, sino porque seguimos haciendo arte. Pues mira, ahí voy a cerrar esta conversación con esta capacidad de transformar, porque precisamente la energía es la capacidad de generar cambios. En física así es como se define. Así que energía, arte, ciencia, y hoy esta conversación esperamos que sean generadoras de cambios, transformadoras y que nos lleven a un futuro, si más no, un poquito más amable. Eso es. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Irene. Gracias por la invitación.